Muy bien, llegó el momento del análisis como todas las tardes con nuestro compañero de tareas Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas tardes, el saludo al país federal. ¿Todo bien? Muy bien, cerrando la semana, que no es poco, le digo. Exactamente. Recién escuchaba lo que mencionamos, Julieta, respecto de la variante Delta. Hay un dato que pasamos de largo que está ligado con la cantidad de casos de variante Delta que hay en la provincia de Córdoba. Sí, es cierto. Que concentra la mayoría, hablamos de 140, de un total de 410 creo que hay en todo el país. De los 410 casos de la variante Delta, 140 están solamente en la provincia de Córdoba. Ha habido un crecimiento exponencial. No al ritmo acelerado que se conoce ocurrió en otros países del mundo, pero está creciendo. Bueno, y esto genera preocupación, sobre todo porque ya sabemos que con la vacunación la variante Delta mata menos, pero afecta mucho, hay muchos contagios. Y las noticias que estamos recibiendo del mundo, si bien los números nuestros fueron bajos, lo hemos casi obviado esta semana con tanto sandunga política, ¿no? Política, exactamente, claro. Con tanta sandunga política que recién lo contaba Marina, continúa. Pero hay muchos casos en el mundo. 150.000 registró los Estados Unidos ayer. 35.000 Brasil ayer. Son números que no dan por cerrada la pandemia. No, ni mucho menos. Exactamente. Bueno, y hablando de lo político, antes de ir al tema, me parece que acaba de entregar una pieza como una especie de prenda de paz, puede ser, el presidente. Esta es mi primera lectura. Bandera blanca. Que renuncie el vocero presidencial, muy criticado por Cristina Fernández. Me parece que es Alberto Fernández. Bueno, yo voy a entregar esto. Entrega un soldado, claro. Entrega un soldado, pero no un soldado menor, entrega un general, porque Juan Pablo Biondi venía acompañándolo en la campaña. Es un hombre de confianza, de extremísima confianza del presidente, pero bueno, ya venía afectado. Yo no tanto por los dichos de Cristina Fernández, que obviamente terminaron de sepultarlo, ¿no? En términos políticos, sino sobre todo por las graves deficiencias comunicacionales que tenía el gobierno. Sí, ¿no? Eso lo hemos remarcado continuamente. Rematadas con la cuestión de la fotografía en Olivos, que además es muy difícil despejar la sospecha cuando quien la publicó es la pareja de Biondi. Es una periodista que tiene una relación afectiva con Biondi, que está todo bien, pero es imposible que no se sospeche, ¿no? Que, es raro. O que él no haya tenido un anticipo de esta cuestión. Está bien, ¿no? Una cosa no debiera condicionar la otra. Pero, claro. Pero es muy difícil la defensa. Claro, indudablemente. Bueno, vamos al punto. Guille, indemnizaciones. La oposición avanza en el Congreso con un proyecto para eliminarlas. Vamos a sumar a esta charla y para despejar dudas también al abogado laboralista, el doctor Carlos Cafure. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer que esté junto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Doctor, ¿le sorprende que se hayan animado o es el resultado de las PASO? Porque una cosa es decirlo, lanzarlo, pero en este corrimiento a la derecha de quienes salieron triunfantes en las elecciones, daba la sensación que había una carrera de decir, bueno, lo dijo Milei, lo dijo López Murphy, lo tenemos que decir nosotros, pero además Lustó terminó yendo con un proyecto al Parlamento, al Senado, y hay otro que entró por diputado. Esto era impensado como posibilidad sin pagar un costo político. ¿Ahora no? Bueno, yo creo que el anuncio que se realizó en los últimos días comenzó con una declaración del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justamente, siendo que él forma parte del mismo espacio del expresidente Mauricio Macri, que acá hay que recordar algo, hay que hacer un poco de memoria. Esta iniciativa fue parte de lo que es el proyecto original de reforma laboral que se pretendió presentar y avanzar en la época del macrismo en nuestro país. Este fondo de cese laboral al cual hizo alusión Rodríguez Larreta y al que hace también alusión ahora me gustó, ¿cierto? Que forma parte del mismo espacio. ¿De qué se trata, doctor, para aquellos que nos están mirando y no están al tanto del tema? Este fondo que se quiere crear, ¿cuál es el argumento que tiene el gobierno? ¿Y de qué se trata?
Mire, este proyecto es un proyecto de la oposición, de sectores fundamentalmente de la derecha. Yo creo que más que instalar como si el proyecto busca mandar señales fundamentalmente al empresariado. Creo que, como decía recién Guillermo, frente al avance de una nueva fuerza, como es la fuerza de Milei, la Cambiemos o Frentes para el Cambio necesitaba mandar algún tipo de mensaje a estos sectores del empresario de derecha que en su momento apoyaron el proyecto de reforma laboral del presidente Mauricio Macri. Y bueno, este proyecto en sí mismo lo que pretende es eliminar lo que son las indemnizaciones sin causa, obviamente por despido, ¿cierto? A los trabajadores, a las trabajadoras en la República Argentina, creando para ellos lo que ellos denominan un fondo de cese laboral. Es decir, lo que ellos buscan es que a través de este fondo el empleador no tenga que pagar ningún tipo de indemnización a la hora de despedir un trabajador o despedir una trabajadora y evitar obviamente que se haga un juicio laboral, como se denomina habitualmente. Sí, esto sería ceder derechos adquiridos por los trabajadores. ¿En algún lugar del mundo en donde había legislación comparada con la Argentina se avanzó sobre esto, doctor? Mire, ellos hacen la comparación con lo que sucede, por ejemplo, en Austria. Lo que sucede es que la Argentina no se puede comparar con países que tienen distintos tipos de legislaciones laborales ni de economía como tiene nuestro país. Acá hay que recalcar varias cuestiones. En el contexto político que hoy por hoy tenemos en la República Argentina, hay que verlo desde varios enfoques, del enfoque político y del enfoque legal. Desde el enfoque político, con la conformación que tenemos en la actualidad en el Congreso, este proyecto es para la tribuna. No tiene ninguna posibilidad de avanzar, yo creo que ni ser tratado en comisiones. Con un cambio de escenario eventual que puede llegar a venir a través de los resultados de las elecciones de noviembre, que cambie lo que es la conformación de lo que es el Congreso de la Nación, puede llegar a generar que este proyecto avance y que en algún momento sea ley. Yo inmediatamente el otro día voy a estar presentando un recurso judicial para pedir la inconstitucionalidad. Y por varias cuestiones, ahora vamos a la parte legal. Este proyecto que proponen sectores de la derecha en Argentina van en contra, en primer lugar, de lo que es el artículo 14 bis. Es un artículo que viene del año 1957 en la Argentina y que es el corazón del derecho que tienen los trabajadores en la Constitución Nacional Argentina. Recordemos que también la reforma constitucional del año 1994 incorpora el valor de la justicia social con jerarquía constitucional. Y también el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional habla de lo que es la progresividad de los derechos, es decir, que cualquiera de estas iniciativas que pretenden ir hacia atrás son susceptibles de ser judicializadas para pedir justamente la inconstitucionalidad, porque estamos hablando de regresividad y no de progresividad en materia laboral. Doctor, desde los 90, con las reformas que impulsó el menemismo, los trabajadores han ido perdiendo derechos. Recuerdo que en los 90 se decía, bueno, hay que bajar el costo laboral de las empresas y eso se va a traducir en mayor dinámica y mejor salario de los trabajadores. Nada de eso ocurrió. Se ha ido flexibilizando el mundo laboral y, sin embargo, cada vez tenemos peor empleo, menos registrado y menos trabajadores activos. ¿Qué garantía hay en el hipotético escenario de que se apruebe esta flexibilización, el no pago de las indemnizaciones, que va a dinamizar el mundo laboral? ¿Eso es una garantía de ello? Ninguno, Guillermo. El problema no son las leyes laborales de la República Argentina, el problema es la economía. Y este problema ya lo padeció el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando, por ejemplo, entre las promesas de campaña, él prometió pobreza cero, algo que no pudo cumplir. Y acá hay cuestiones que son hasta contradictorias, porque ellos hablan de bajar los costos a las empresas, cuando durante el gobierno de las personas que están proponiendo este tipo de iniciativas cerraron miles de pymes en nuestro país. En ese gobierno, recordemos que se dieron los mayores tarifazos que impactaron justamente en los sectores de las pequeñas y medianas empresas en la República Argentina. Entonces, cuando hablamos de los costos, también hay que ver de los costos que nos dejaron el gobierno que representó justamente a estos intereses que pretenden, bajo el paraguas de mejorar
la legislación laboral para el empleador y para el trabajador, cosa que es totalmente mentira, justamente no discutir las cuestiones que son reales, las cuestiones tarifarias, las cuestiones de otros costos que tiene justamente el mercado laboral en la República Argentina, y principalmente acá lo que se tiene que discutir es cuál es el rumbo económico que va a tener nuestro país, cuál es el plan económico que tiene el país para que justamente el empresariado pueda tener algún tipo de previsión para las inversiones y para poder proyectar hacia el futuro, y sobre todo incentivar lo que es el mercado interno, algo que durante años atrás, con las mismas leyes laborales, había contratación de personal, el mercado tenía cierto grado de dinamismo, pero venimos de dos pandemias, la pandemia del ex gobierno macrista y la pandemia justamente de este coronavirus que ha golpeado en todas las economías mundiales y que ha generado realmente graves problemas. ¿Es cierto, doctor, que por contrapartida para las pequeñas y medianas empresas el tener empleo registrado cada vez se les hace más pesado y dificultoso? Y de hecho, incluso el kirchnerismo generando mucho empleo en plena expansión de la economía, había mucho empleo no registrado. Eso es un problema sin solución. ¿Por qué no se ataca ese problema? Bueno, acá yo tengo una visión bastante particular con relación a esto. Porque si bien yo tengo una mirada muy crítica hacia lo que ha sido el gobierno del expresidente Macri, conjuntamente con todos estos sectores que proponen leyes antiobreras, hay que decirlo con todas las letras, y que son claramente inconstitucionales en la Argentina, el gobierno actual, que es de un signo que dice que ha sido o que es peronista y que ha tenido gestión durante más de 12 años en la República Argentina, no ha podido reducir los números del trabajo no registrado en nuestro país. Acá ha habido un problema muy grave de lo que es el funcionamiento del Ministerio de Trabajo, y también yo en algún momento he planteado justamente que el Ministerio de Trabajo debería avanzar en algún tipo de política en la cual se articule conjuntamente con las organizaciones sindicales y con la CGT para empezar realmente a darle una lucha frontal a lo que es el trabajo no registrado, que eso también es otra manera de flexibilizar el trabajo en la República Argentina, ¿no es cierto? Sí, es cierto, Cafure lo escuchaba respecto a una necesidad de modificar la legislación laboral en la Argentina. Debe hacerse desde otros parámetros. Parece que los gobiernos que pasan rápidamente se olvidan del papel que les toca. Pero lo que creo que es cierto, y me parece que trabajando en lo que es el aspecto de legislación laboral, hay que trabajar en serio para modificar de una vez para siempre las condiciones laborales de los empleados en nuestro país, ¿no? Absolutamente. El problema que tenemos en la República Argentina, lamentablemente, es que tenemos la misma dirigencia de hace más de 20 años. Claro. Y lamentablemente, al haber poco recambio generacional y dirigencial en todos los espacios políticos, ha habido muy poco recambio en estas últimas elecciones, por lo menos lo que hemos visto el día domingo. Para tener resultados diferentes hay que tener diferentes dirigentes políticos, lamentablemente. Y también dirigentes sindicales, ¿por qué no? Claro, porque ahí está el punto también. Habrá que ver qué hace la dirigencia sindical, que está bastante ausente, de los retrocesos gremiales que ha habido en los últimos tiempos. Veremos si frente a esta potencial posibilidad se activa, reclama, protesta, se planta. Absolutamente de acuerdo. Bueno, nosotros hemos estado viendo durante estos últimos años el retroceso que han tenido las organizaciones sindicales y el avance que han tenido, por ejemplo, los movimientos sociales, que han tenido más presencia en la calle, han marcado más agenda a los distintos gobiernos, y lamentablemente en estos últimos años hemos tenido un movimiento obrero prácticamente ausente. Creo que bastante alejado de las propias necesidades de los propios representantes en algunos casos. Claro, por eso han ganado este peso los movimientos sociales. Doctor, gracias por el tiempo y la necesidad de clarificar estas cuestiones. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, allí está planteado. Pareciera una medida que no va a trascender, pero bueno, se instala, ¿no?, en la discusión, que es lo que quieren en principio realizar, ¿no? Estamos asistiendo, Ezequiel, a una precarización laboral de hecho. Que lenta y progresivamente, primero, haciéndole perder poder adquisitivo a los trabajadores, es una manera de precarizarlo, porque mucha gente tiene que tener multiempleo para poder llegar a fin de mes, si lo consigue, obviamente. Lo que se quiere ahora es que haya una precarización laboral de derecho, aprobada por una ley. Bueno, veremos qué diques tiene una sociedad que
sobre todo ha tenido la actividad gremial, sindical o en el mundo del trabajo, mucha conciencia de clase y que veremos hoy que plantea como respuesta a ese intento, que yo coincido con lo que dice el doctor Kafure, está más hoy ligado a necesidades discursivas, electorales, sí, más para la tribuna, de claro, la oposición, que a verdaderas certezas que se puedan impulsar. Totalmente. Y además depende mucho también del escenario social, ¿no? Sí. Creo que en algunos momentos tirar nafta al fuego es quemarse vivo. Sí, no es lo más adecuado. Guille, gracias como siempre. Buen fin de semana, nos Igual. encontramos el lunes y ojalá que tengamos tiempos más calmos. Ya vamos a tener la primavera Sí, y todo sí, sí. eso. Tenemos picnic la semana que ¿Tenemos viene. picnic? ¿Hay Sí. picnic? Sí, sí, hay picnic. te ¿Vengo confirmo. con algo o...? Sanguchito si quiere. Unos traiga. sanguchitos, perfecto, perfecto, muy amable. Hasta Chao, lunes. que la pasen Chao. bien, así son las cosas.